En estos días de gran interconexión social es muy frecuente encontrarnos casos de escritores que se portan mal o hablan portándose mal. Pero ¿sabías que desde el pasado, en la época dorada de este género, ha habido controversias bastante notorias? Hoy te voy a contar acerca de tres de ellas. Hola, bienvenidos a Esto No Es un Spoiler, mi nombre es Joaquín y el día de hoy quiero contarte acerca de tres casos de escritores que se han portado muy mal. Son casos que yo por lo general cuando veo estas discusiones en Reddit, en RFantasy, es muy normal que ya sean conocidas estas controversias. No necesariamente todas, pero en muchos casos sí. Sin embargo, en español, cuando estos libros se mantienen en imprenta, que creo que es solamente el último del que vamos a hablar lo mantiene, como que la gente lo olvida. Entonces me llama mucho la atención porque depende mucho de cómo es el país, cómo se termina publicando, depende del editorial que lo haga, pero la idea es ver un poco la historia de algunas controversias que ha habido atrás de ciertos escritores de fantasía bastante reconocidos. ¿Y por qué lo hago? Porque en días pasados hubo una acusación, una serie de acusaciones muy serias contra un escritor de fantasía muy querido, muy amado, muy notorio, una persona que es muy prolífica, muy destacada en este ambiente, que resultó en que le cancelaran prácticamente ya todas las series que tenía, porque tenía varias con Netflix. Pero bueno, no vamos a hablar de él el día de hoy, sino vamos a ir al pasado para que vean que casi siempre o muchas veces en el pasado nos encontramos con escritores que en este género se han portado mal. Entonces vamos a estos tres casos y el primer caso es el de John Norman. ¿Quién era John Norman? John Norman era un profesor de filosofía que escribió una serie de libros que probablemente nunca hayas oído hablar de ella, pero se llaman los libros de Gore. Gore, G-O-R, Gore. Son una serie de libros de espada y planeta, muy del tipo de toda esa tradición que me gusta hablar, que es todo lo que viene de Edgar Rice Burroughs con la saga de John Carter, que fue después copiada por Alex Raymond cuando hizo la tira cómica de Flash Gordon. O sea, básicamente lo que es John Carter, Flash Gordon y He-Man, ese tipo de estilística es la que es la de Espada y Planeta. John Norman escribió 38 libros que se llaman los libros de Gore, que cuentan acerca de este mundo que ha sido poblado por trasplantes de civilizaciones humanas que han sido llevados ahí por una serie de sacerdotes dioses, algo así, que son como alienígenas insectoides y que los han llevado a poblar ese mundo, y hablan muy al estilo de John Carter de humanos que terminan viviendo en ese mundo de Gore. Nada diferente a las típicas historias de Espada y Planeta o de ciencia fantasía. ¿Cuál es el problema? Que en estos libros de Gore empezaron primero como estas historias de capa y espada en el espacio y demás, pero poco a poco fueron evolucionando en una serie de historias en las cuales la dominación y la sumisión de las mujeres, muchas veces mediante actos de violencia y de brutalidad, eran cada vez más notorios hasta convertirse en prácticamente una parodia. Hay gente que ha parodiado estos libros. Llegó un momento, estos libros eran muy populares, pero llegó un momento incluso para los estándares de hace 40 años, de los 80, que su editorial lo dejó de publicar. Obviamente el escritor se defendió diciendo que lo dejaron de publicar por censura o por la influencia del feminismo en esa época, pero a la mera hora resulta que ya solamente están publicados estos libros en ebook y según esto siguen siendo vendidos en ebook. El tema es, los libros de Gore definitivamente ya no son palatables para una audiencia contemporánea, desafortunadamente, por representar algo que es prácticamente abuso y ser romantizado. Incluso hay una subcultura de estos libros que le gusta realzar o resaltar los aspectos prácticamente sadomasoquistas de estos libros. Entonces, esa es la primera controversia, la de los libros de Gore, donde el autor, fuera de todo este contenido cuestionable e influencia cuestionable, no cometió ningún crimen. Pero ahora vamos al punto número 2 y al punto número 3, donde sí va a haber crimen. En uno de estos casos, crimen con castigo, y en el otro, crimen sin castigo, desafortunadamente. En segundo lugar, ustedes conocen a David Eddings. David Eddings, el escritor de fantasía muy popular en los 70 por la saga de las Crónicas de Belgarath. Las Crónicas de Belgarath, una saga de fantasía no tan infantil, juvenil, juvenil antiguo, es decir, lo que hoy en día es
fantasía clásica, por así decirlo, una típica historia de señor oscuro, de elegido, de cupones de trama, como la que estoy leyendo ahorita, que estoy leyendo de Faithful and the Fallen. Una serie típica de cupones de trama que un chico, que se llama Garion, resulta tener un tesoro que quiere el malo, ¿no? Tan tan. El tema muy interesante es que estas novelas hablan mucho de la típica familia encontrada, de que el tesoro fueron los amigos que encontramos en el camino y mucho buena onda de la familia encontrada. El tema es que David Eddings en 1960 adoptó junto con su esposa a 2 niños y a principios de los 70, cuando los niños eran pequeños los niños, David Eddings y su esposa fueron condenados a 1 año de prisión por abuso infantil físico. Se dice, o más bien no se dice, literal estaba leyendo una nota periodística en ese momento, que llamados por los vecinos, por gente que pasaba por ahí atraída por los gritos, llegó la policía y encontró al hijo adoptivo de los Eddings viviendo en una jaula, literalmente en el sótano. Entonces, que era sujeto a un gravísimo abuso físico, y por eso David Eddings y su esposa Liz, que después fue coautora de algunos de sus libros, estuvieron en prisión 1 año. Curiosamente, cuando la saga se hizo completamente popular, esto nunca salió a la luz y nunca fue realzado. De hecho, los libros de las Crónicas de Belgarath siguen estando impresos, e incluso últimamente salió con muchas ventas una edición especial de Green Oak Press. Entonces este pequeño tema personal, que sí resultó en una condena, es de los que más se soslayan y que a la gente casi se le olvida esta situación. Ahora, puede que haya habido un arrepentimiento en Eddings, no lo sabemos. Parece ser que en sus libros es una especie como de deseo querido de conectar con la familia y algo así, pero bueno, lo que se hizo, y a la mera hora pues sí pagó, aunque fue un tiempo bastante corto. Y vamos al tercero, que es gravísimo, que eso mucha gente me sorprende que no lo sepa, pero es el caso de Marion Zimmer Bradley, la autora de Las Nieblas de Avalon. ¿Ustedes saben qué son Las Nieblas de Avalon? Las Nieblas de Avalon es esta novela que ha sido como una revalorización en femenino de los mitos artúricos, que es básicamente la historia de los mitos artúricos contado desde el punto de vista de las mujeres, como la reina Guinevere o Ginebra o la Dama del Lago, etcétera, ¿no? Y fue, curiosamente, una obra muy influyente en ese momento, en los 70, con todas sus revoluciones de pensamiento y toda su agitación cultural e intelectual. Hasta que Marion Zimmer Bradley murió, creo que en 2009 o 2014, y de repente empezaron a salir cosas de abajo de la alfombra, y en este caso son súper graves. Resulta que Marion Zimmer Bradley estuvo casada durante 27 años con un hombre que se apellidaba Breen, que era un gran coleccionista, incluso una autoridad en el coleccionismo de monedas en la numismática. Pero resulta que el tipo era un abusador sexual en serie. Y la hija de ese matrimonio, cuando murió Marion Zimmer Bradley, salió a confesar que la autora estaba plenamente consciente del abuso al que ella había sido sometida por su padre, el señor Breen, y no dijo nada. Es probablemente el caso tan grande y fue un escándalo en su momento, a tal grado de que hoy en día la editorial que tiene los derechos al catálogo de Marion Zimmer Bradley dona 100% de las regalías a Save the Children, una fundación. Y muchos autores de ciencia ficción y fantasía que en su momento convivieron con Marion Zimmer Bradley, obviamente salieron a decir, yo no sabía. Y fue un escándalo, y hoy en día hay un escándalo muy parecido con la ganadora del premio Nobel Alice Munro, que parece ser que encubrió el mismo tipo de crimen. Entonces, son cosas que pasan mucho en el mundo, desafortunadamente, cosas que a veces se nos olvidan, sobre todo cuando la editorial quiere echarlas por abajo de la alfombra, pero efectivamente son cosas que pasan en nuestro mundo. Entonces, eso es algo que quería contarles hoy en día, contarles la historia de estas 3 controversias, para ver si ustedes las sabían, y sobre todo dependiendo qué es importante para ustedes, si quieren quitarle ese soporte financiero cuando el autor efectivamente se sigue viendo favorecido financieramente por sus compras, si ustedes la quieren retirar, sean enteramente libres de hacerlo. En caso contrario, si es para ayudar o algo por el estilo, pues también tienen toda la libertad de hacerlo. Pues cuéntenme qué les pareció este video, si han escuchado algunas de estas controversias, sobre todo porque siempre es interesante e importante saber de ellas, y nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias.